Bueno, muy bien, volvemos, como decíamos en el bloque anterior, con esta pregunta de un poco general, y vuelvo a decir, con la posibilidad de que intervengan todos, de un grupo de oposición a todos los gobiernos. Habló de la Argentina, pero bueno, recién Mariano mencionaba Brasil y lo que está también sucediendo en Ecuador, de gobiernos que siguen triunfando, gobiernos nacionales, populares, pero que enfrentan una oposición muy abroquelada en términos de corporaciones, de estos poderes mediáticos, que prevemos no se va a quedar tranquila si llega a perder, y que muchos prevén como una arremetida incluso más fuerte, ¿no? Pensemos que van a pasar casi 16 años sin que esta gente vuelva a ocupar espacios a los que estaban bastante acostumbrados. ¿Cuál es ahí el...? No sé si voy a ir derecho al núcleo de tu pregunta, que seguramente... Puedes esquivarlo tranquilamente. Voy a esquivarlo, pero no tanto, pero te escuchaba y la verdad me hizo pensar en otra cuestión, que es verdad que son muchos años de gobiernos nacional populares en distintos países de la región y con mucha continuidad. Y yo creo que también hay que pensar por qué eso ha sido posible. Y paradójicamente en este momento... me parece que este giro extraño de Macri también nos vuelve a traer un problema para pensarlo, aunque él lo haya resuelto mal y le haya salido mal, que es cómo se construyen mayorías que llevan al gobierno al poder y cómo se continúan, sobre el supuesto que no todos pensamos igual, que no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo en 100% de las cosas, ¿no? Y cualquiera de los gobiernos nacional populares que se han ido instalando en América Latina tienen que tener el voto del núcleo duro, pero también de los que no están tan convencidos, de los que están convencidos a medias. De esa periferia. Porque es la única manera de construir mayoría. Así es. Porque, digo, si uno va a pensar que la única manera de construir mayoría es sobre una receta jacobina donde solo se va a tener el voto de lo que son el núcleo duro, duros, puros, de paladar negro, es difícil. Es difícil. Entonces la construcción de una base electoral requiere, ya que dije jacobino, un poco más de Danton y menos de Robespierre, ¿no? Tiene que ser un poco más flexible, más generoso. Macri resolvió mal este problema, porque digo, lo resolvió con marketing, tratando de cambiar, estos son mis principios y no tengo esto otro. Pero el problema como tal, del punto de vista de la lógica política y de las campañas, pero más de la campaña electoral de la política, es un desafío que también le cabe a Scioli. Porque Scioli también tiene que interpelar no solo a los kirchneristas puros, duros, sino también a muchos otros que están de acuerdo con muchas medidas del gobierno, pero no necesariamente se sienten kirchneristas, o por lo menos seguramente no se sentirán antikirchneristas. Y yo creo que este mismo desafío es el que han transitado en varios lugares de América Latina, con particular éxito Evo Morales o el PT, donde hay una política destinada a construir mayorías. Las hegemonías que tanto se han hablado en los últimos tiempos. Ahora, yo quisiera agregar algo desde el espacio de la economía, ¿no? Que a mí me parece que el problema que tiene la derecha latinoamericana en general es que tiene, digamos, sigue orbitando en torno a las ideas básicas del consenso de Washington. Es decir, no pasó nada, digamos. Es decir, tienen un programa económico-social básicamente inviable. Exacto. Entonces, ahí viene la operación maquillaje gigantesca, que es el PRO, digamos, ¿no? Ahora, el núcleo duro del PRO es neoliberal, no hay que confundirse, digamos. Para el resto serán globitos, pero en el centro nos espera una política neoliberal. Entonces, me parece que ese es el drama de América Latina. Las derechas tienen capacidad de desestabilizar gobiernos populares, o de hostigarlos, o de vetarlos, o de enfrentarlos y de cansarlos, pero cuando llegan al poder, lo que tienen para ofrecer es una cosa absolutamente inviable desde el punto de vista económico y social. Pobrísima, sin duda. Sí, yo me quedo con lo de Gerardo, con lo de Ricardo, con todo esto último, porque todo el tiempo tenés que renovar esas mayorías y consolidarlas. Creo que todos estos gobiernos populares somos emergentes de la crisis del neoliberalismo. Digo, primero fue Chávez, después fue Lula, después fue Kirchner, y entre los tres, con esta sabiduría política que los hizo trascender, ayudaron a construir una América Latina diferente. Pero si no hubiera ocurrido la catástrofe neoliberal, no hubieran surgido estos líderes post-catástrofe neoliberal. Alguna vez Néstor dijo, discúlpame, quizás esto haya sido más por mérito de otros que propios. Bueno, el problema que creo yo también se suscita es que a medida que nos alejamos en el tiempo de esa crisis, bueno, la gente se olvida y aparecen, y aparecen aquellos que se visten de otra cosa, la piel de cordero,
que se pone el lobo para volver a comerte. Ahora, yo creo que va a haber una reconfiguración de la política de Estados Unidos hacia América Latina y me parece que los grupos económicos han elegido a Brasil. Es preocupante la situación de Dilma en este momento, muy preocupante. Ganó hace 6 meses, no ganó hace 4 años, es decir, le falta todo el gobierno por delante. Y este florecimiento económico me parece que lo van a atacar. Lo van a atacar esta supuesta paz en Medio Oriente con Irán y qué sé yo, si nosotros no mantenemos no solo el triunfo del Frente para la Victoria, sino este nivel de conciencia política entre todos los presidentes de América Latina. Creo que el caballo de Troya se va a tratar de meter. Intentaron por Venezuela, no pudieron, van a intentar por Brasil. Es muy interesante lo que planteas, Gustavo, porque una de las cosas que también quería consultarles, y bueno, Mariano sigue mucho y muy de cerca del análisis político de la región, de Latinoamérica, es esta posibilidad de que Brasil mire cada vez con más ojos, con mejores ojos, haga un acuerdo con la Unión Europea, de ir abriéndose a los BRICS, y que para nosotros es un socio determinante. Tenemos la experiencia del gobierno de Alfonsín. Sí, vos con estos grupos no podés retroceder, das un paso para atrás y te llevaron puesto. Entonces, fíjense que la gira de Scioli no es inocente. La gira de Scioli con Lula y con Raúl Castro, digo, no es una gira inocente, es o fortalecemos esto o el primero que se agacha nos llevaron puesto a todos. Sí, en la misma línea. Lo que está pasando en Brasil también lo tenemos que tomar como un elemento que tampoco es algo, digamos, novedoso en la región. Durante la década de los 80 y los 90, recién Gustavo hacía referencia al caso Alfonsín, pero se dieron muchos casos de salidas anticipadas de presidentes sin que ello implicara la caída del propio régimen democrático, como sí ocurría en los 60 y en los 70. Fíjese, Collor de Mello en el año 92 en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Cubas Grau en Paraguay en el 99, 2 años antes Bucarán, De la Rúa, Alfonsín, hace poco en Paraguay, Lugo. O sea, hay casos en los cuales no hace falta, vuelvo a insistir con esta cuestión, desalojar el régimen político democrático y poner una dictadura, sino cambias un presidente por otro. Y me parece que hay que estar alertas con esta cuestión de Brasil. Me parece que está pasando en Brasil y lo que puede llegar a ocurrir en Venezuela ahora en diciembre, que son las elecciones legislativas, que en los dos escenarios, un triunfo rotundo del chavismo implicaría también que la oposición vaya a la guarima, porque la evidencia empírica te demuestra que ante cada derrota intentaron crear un clima de inestabilidad. Y si llega a ganar la oposición, bueno, obviamente ese triunfo los va a malentonar. O sea, cuidado con estas cuestiones en Sudamérica, porque la novedad de la inestabilidad ya no es la inestabilidad del propio régimen democrático, sino la inestabilidad del primer mandatario. Y con eso se soluciona, cambiar una carita por otra, como pasó en Paraguay. Con lo cual me parece que es algo que es muy posible. En Brasil las cosas están bastante caldeadas, con lo cual me parece que hay que estar mirando Pero quiero agregar esto, si la política de Dilma es de ceder, ¿dónde vas a buscar el apoyo después? Porque aquí la capacidad política de la Presidenta de la Nación, que a partir de las medidas que ha tomado en todos los años, después convoca la Plaza de Mayo, van 500.000 personas, también es una señal de fortaleza hacia los otros. Bueno, cuidado que acá hay un poder de movilización importante. Entonces, descuidas tu base, después cómo defendés tu gobierno. Yo creo que ahí en lo que dice Gustavo está la clave a esto que decíamos antes, lo pienso ahora, de cómo se construyen mayorías electorales sobre el supuesto de que no vamos a pedir que todos pasen por la picadora de carne y que todo termine empezando de la misma manera. Y yo creo que la clave está en la capacidad de liderazgo, ¿no? de líderes políticos que efectivamente logren interpelar a personas que no necesariamente piensan todas igual, pero que generen una expectativa, una promesa y un destino en común. Bueno, eso vendría a ser Scioli para el Frente para la Victoria. Yo creo que eso es lo que está por verse, honestamente. Es decir, me parece que eso está en construcción. Yo lo que uno ve es que Néstor primero y Cristina después sí lograron constituirse líderes capaces de apelar a grandes bases electorales, porque se constituyeron como líderes autónomos, o sea, realmente son la expresión de la política autónoma de los economistas, los encuestadores, los técnicos de turno que le dicen qué es lo que tiene que pensar, decir, hacer. Se ponen por arriba y dicen vamos para acá. Y es ahí donde esas mayorías electorales se logran construir. Volviendo al inicio del programa, Macri fracasó, demostró que era hijo de los 90 en más de un sentido, en el sentido ideológico, pero también en la concepción que tiene de cuál es el lugar de la política.
Mientras que a lo que uno apuesta porque cree que es lo bueno, es la independencia de la política, que sea capaz de ponerse por encima de esto y decir, vamos en este horizonte, aún en situaciones complejas como la que vive Brasil, Argentina, América Latina. Ricardo, ¿cómo ves de acá al mes de octubre el proceso económico? ¿Vislumbras algún riesgo por donde se puedan colar, alguna grietita por donde puedan hacer ruido, lío? No hablo solamente de la coyuntura de estos días, del dólar ilegal subiendo a un valor importante. ¿Ves que hay alguna posibilidad de que por ahí busquen esto que han llamado el cisne negro? ¿Cómo llaman esto? Esto inesperado y esto que pueda alterar el rumbo de lo previsible. Que fue una editorial del diario La Nación. Exactamente. No es una editorial de... O sea, el diario La Nación es un organizador de la clase dominante argentina. Yo me animaría a decir, y me meto mi opinión que quizás no importa, más que Clarín en un punto. Absolutamente, absolutamente. Y primero, ese editorial fue gravísimo y la verdad que ahí uno se preocupa por las reservas democráticas que tiene la sociedad argentina porque es inaceptable. Es una llamada... Provocación importante, sí. Pero aparte que el editorial ese tiene un componente muy interesante que es... Bueno, si avanzara el candidato realmente opositor, esto se calmaría, pero en la medida que siga consolidándose la posibilidad de que esto continúe, bueno, los mercados van a hacer volar todo por el aire. Esto primero que es una amenaza a todos los votantes, pero después es una exhibición de un poder, y Gustavo recordó la gestión alfonsismo, todos la recordamos, y un hecho impune, un crimen impune de la historia argentina, que es el golpe de mercado contra Alfonsín, que digo, desgraciadamente él en su momento... Aparte de decir no supimos, no pudimos o no quisimos, nos voltearon, ¿no? Eso es lo que faltó decir en el discurso y que me parece que hubiera sido una extraordinaria lección para los argentinos porque tendríamos que haber empezado a tomar medidas para evitar que un grupito que se puede reunir en un espacio como este pueda decidir que vuela la economía y la democracia por el aire. Exactamente. Tardíamente reconocido por las grandes mayorías que aquello había sido un golpe financiero y no ineptitud alfonsinista, que también fue un elemento bastante disciplinador para lo que luego va a venir. Pero en definitiva, bueno, lo que quizás la pregunta vuelvo a extenderla es ¿cuál es el camino más firme para continuar avanzando y frenar o tratar de ir frenando este tipo de posibilidades de poner piedras en el camino y piedras o montañas en el camino? Y si es el oficialismo quien debe reforzar esta idea de que hay por delante riesgos como para denunciar que hay riesgos para querer bloquear este trayecto, o si debe seguir haciéndolo, bueno, lo que está haciendo ahora y si sale y esperar a ver qué sucede. No debiera haber una alerta mayor a que, bueno, que, yo creo que hay en marcha una impotencia caminando importante que puede generar en... Yo creo que ya que estamos hablando de Alfonsín, por ahí me excedo con lo que voy a decir, fue, digamos, un pre-kirchnerista en algún lugar. Porque el eslogan que a partir del 2009, del 2010, fue en el cual capitaliza fundamentalmente el kirchnerismo, que es democracia versus corporaciones, fue el que inauguró Alfonsín desde el primer momento de su gobierno, ¿no? Con el enfrentamiento con los militares, con la Iglesia Católica, con los sindicatos. Me parece que también la experiencia de Alfonsín y, como decía Gustavo recién, el accionar de Dilma, contrariamente a que tuvo Cristina, es lo que de alguna manera nos marca el trazado de lo que puede venir. Contrariamente porque eligió un camino más de ajuste. ¿Cuál es el camino ortodoxo? De Dilma? Ajuste ortodoxo, pero fundamentalmente el tratar de negociar con esas corporaciones. ¿Sí? Cristina, fundamentalmente, uno le puede decir, criticar por 10.000 lados, ¿sí? Pero si hay algo que tiene Cristina es que enfrenta el problema. Y cuando el problema está ahí, digamos, no intenta un proceso de negociación que dé cuenta de un reparto menor para su figura, sino que lo enfrenta y fundamentalmente en ese sentido es una enseñanza de acá futuro para la política argentina. Con las corporaciones es muy difícil negociar. Alfonsín cuando quiso negociar duró muy poco, Dilma a nivel nacional. Y cuando hablaba del proceso de alerta que hay en la región, también no hay que olvidar lo que está pasando en Ecuador. Sí, porque acá los medios de comunicación masivos argentinos, los más leídos, en general la política internacional pasa por un costado. Muy por arriba. Lo que está pasando en Ecuador, incluso por ahí, es más grave en estos momentos que lo que está pasando en Venezuela. Por eso digo, para cerrar con esta cuestión y no extenderme más, me parece que la estrategia es justamente... Gerardo decía independizar la política, autonomizar la política. Me parece que ese es el camino. El camino que te lleva a seguir dependiendo de los factores de poder, los actores económicos de poder y negociar con ellos es el primer camino a la claudicación. Y la claudicación no lleva generalmente a la estabilidad de un gobierno, sino a la inestabilidad.
Gerardo, recién mencionabas y recomiendo una lectura de una nota que publicaste en Página 12 el miércoles de esta semana, en el que hablas bastante de este tema de cómo, retomando lo que decías, de cómo el kirchnerismo o quien pretenda gobernar debe aumentar su base electoral y acercarse a espacios que a veces no son los que están más cercanos y bueno, y cómo convocarlos. ¿Vos crees que el Frente para la Victoria tiene la capacidad de ir hacia conformar una fuerza más amplia, por lo que decíamos hace un rato, por la necesidad de que para lo que venga haya una cohesión no solamente social, sino de conciencia de que lo que se va a enfrentar son años complejos para poder seguir profundizando esto? Digamos que la moderación podrá ser en modos, pero no en formas y en cuestiones de fondo. Yo creo que es una discusión que hoy existe en el interior del Frente para la Victoria, como digamos todas las fuerzas políticas que verdaderamente quieren llegar a gobernar. Yo lo que veo es que es una discusión viva, que existe. Sí veo que es una fuerza política que tiene vocación en que sea así y sobre todo más que tiene una conducción política que lleva a que esto sea posible. Digo, la misma elección de Scioli como candidato del Frente por la Victoria es una demostración de un esfuerzo en ese sentido. Porque la verdad hasta hace no mucho tiempo había quienes divagaban que en realidad Cristina prefería que ganara Macri y que prefería ser la jefa de la oposición y que iba a ser una especie de maniobra a lo Menem en lo cual iba a elegir a De la Rúa para que en realidad, digamos, todas esas alquimias cayeron, o todas esas elucubraciones, como muchas predicciones en la economía y en la política, cayeron cuando finalmente resulta, hasta hace pocos días en Cañuelas, cuando vemos a la presidenta de pie aplaudiendo a Scioli. Entonces, me parece que esa es la respuesta a tu pregunta. Hay vocación de construir mayorías, hay vocación de interpelar a quienes pueden no ser kirchneristas duros de paladar negro. Con un espíritu a lo Groucho Marx, de tratar de decir, no, me parece que un espíritu de verdaderamente ampliar y conducir a quienes no necesariamente piensan igual, pero sin menguar el espíritu de transformador de la Argentina en términos de ir hacia una sociedad más incluyente y más democrática, porque si no, no sirve, porque si no es transformar el discurso en campaña para conseguir más votos, y ahí me parece que es donde se pierde. Ricardo, en materia económica, en los próximos 4 años que vienen, en virtud de lo que han sido estos últimos 3-4 años, que registramos dificultades, digamos, no diría graves, pero que dificultades que por lo menos hacen que nuestro futuro de crecimiento, de expansión de la economía, de un proceso de desarrollo que mucho se dice ahora actualmente, todos los candidatos están hablando de desarrollo, aunque todavía no sabemos muy bien por dónde va eso de desarrollo. ¿Vos crees que digamos que los próximos 4 años van a ser aún para un Frente para la Victoria triunfante, posibles de poder avanzar en las transformaciones, en las cosas pendientes que quedan, que todos definimos como pendientes? Sí, el escenario internacional visto desde hoy es muy complejo para los próximos años en lo político y en lo económico. Nosotros en este momento el precio de las commodities está más o menos en el nivel de 2002. Así es. Volvimos, Previo, o sea, y Brasil este año va a decrecer 1,5 puntos y no sabemos cómo sigue porque hay un plan de ajuste en Brasil en este momento, nuestro principal socio. China está ralentando la economía sin detenerse, pero digamos el escenario es mucho menos promisorio que el de la década del 2000. Eso no quiere decir que no haya muchísimas cosas para hacer en la Argentina. En parte la sintonía fina que la presidenta planteó hace 4 años y que por muchas cosas no pudo hacer, hay que hacerla en muchísimos aspectos, lo que implicaría dotar al Estado de más recursos para hacer cosas, políticas más orientadas, que apunten más a sectores más concretos y más específicos, y hay mucho para hacer internamente. El escenario internacional no es bueno y no hay que esperar grandes ayudas del escenario internacional. Bueno, y me quedo con último para ir cerrando, porque ya me están diciendo acá que nos tenemos que ir, lo que mencionaba Gustavo y luego Mariano respecto a nuestros socios estratégicos y a las dificultades que también se encuentran tanto en Brasil como para poder pensar en alianzas y lo que pensábamos en un momento, alianzas en términos de integración productiva y todo eso. Es un escenario distinto. Pero bueno, queda para la próxima. Vamos a continuar con este debate. Les agradezco muchísimo a todos la presencia y a todos ustedes. Hasta la próxima semana.